Ya hemos dicho que Atenas era una de las más importantes ciudades de la antigua Grecia y que después del heroico autosacrificio de Codro, los habitantes no permitieron que nadie más usara el nombre de rey. Los hijos de Codro fueron nombrados arcontes, un cargo que al principio se transmitía de padre a hijo, pero que luego era electivo, es decir, que la gente votaba y elegía a sus propios gobernantes. Entonces se elegían 9 arcontes, pero solo gobernaban un año. Como estos hombres no recibían un salario por el servicio a la ciudad, solo los ciudadanos más ricos podían aceptar el cargo, y de esta forma Atenas, de una monarquía o país gobernado por un rey, pasó a ser una oligarquía, gobernada por unos pocos ciudadanos ricos y nobles. Los ricos llevaban así las riendas del gobierno, por lo que a menudo usaban su poder para oprimir a los pobres, y esto dio lugar a muchas disputas. Poco a poco las dos partes, los ricos y los pobres, fueron odiándose cada vez más, por lo que se decidió que había que hacer un nuevo código de leyes y que debían ser obedecidas por todos. Se eligió a un arconte muy severo llamado Dracón, para que en el 602 a.C. escribiera estas nuevas leyes, y las hizo tan estrictas y crueles que la menor falta era castigada como si fuera un crimen, y uno podía ser sentenciado a la horca por robar una coliflor. Cuando los atenienses escucharon estas nuevas leyes, se asustaron. Nunca antes se había conocido tal severidad, y todos decían que las leyes estaban escritas con sangre. Algunos ciudadanos, con la esperanza de que Dracón las cambiara, preguntaron por qué había impuesto un castigo tan terrible por un crimen tan pequeño como robar una coliflor. Dracón respondió que una persona que robaba algo, incluso pequeño, no era honrada y merecía la muerte, y que como no conocía un castigo más severo, no podía adjudicar otro para los crímenes mayores. Los atenienses habían prometido obedecer las leyes de Dracón, por lo que fueron obligados a someterse por un breve periodo de tiempo. Entonces, enloquecidos por lo estricto de estas, los ricos y los pobres se sublevaron, expulsaron al infeliz legislador de la ciudad y lo obligaron a irse a la isla vecina de Egina, donde Dracón pasó el resto de su vida. Entonces la gente se quedó en estado de gran incertidumbre. Las leyes de Dracón eran demasiado severas, pero no tenían otras para gobernar la ciudad. Mientras dudaban sin saber qué hacer, Cilón, un ciudadano ateniense, intentó hacerse rey. Su primer movimiento fue reunir a unos cuantos de sus amigos e ir en secreto a la Acrópolis, que tomó por sorpresa. Ahora que era dueño de la ciudadela, trató de obligar a los atenienses a que lo reconocieran como su rey, pero se negaron rotundamente a ello. En lugar de ceder, los atenienses se armaron, se enfrentaron a los rebeldes en una sangrienta batalla y mataron al propio Cilón. Como su líder estaba muerto y temían la ira de sus conciudadanos, los amigos de Cilón huyeron despavoridos al templo de la diosa Atenea. Una vez dentro del edificio sagrado se sintieron bastante seguros, pues no se podía matar a nadie dentro del templo ni se lo podía sacar por la fuerza. Aunque no tenían ni comida ni bebida, los rebeldes se negaron a abandonar el templo hasta que el arconte Megacles, temiendo que fueran a morir dentro y de esa forma profanar el templo, prometió que no les haría daño si salían. Los rebeldes no terminaban de fiarse de la promesa, por lo que salieron del templo agarrados de un cordel, uno de cuyos extremos estaba atado a la estatua de la diosa. De esta forma seguían bajo su protección, y cualquiera que los tocara sería culpable de un terrible crimen. Cuando los hombres llegaron a la calle abajo de la colina donde estaba el templo, el cordel al que iban agarrados se rompió de repente. Megacles, el primero en darse cuenta de ello, dijo que la diosa se negaba a proteger a los rebeldes y dio órdenes de matar a aquellos desgraciados hombres. Poco después de la muerte de Cilón y sus seguidores, hubo muchísimos problemas en la ciudad de Atenas. La gente estaba asustada y los amigos de Cilón no tardaron en empezar a susurrar que sin duda los dioses estaban castigando a los atenienses y especialmente a Megacles por romper su promesa. Esta idea se extendió por toda la ciudad. El aterrorizado pueblo se reunió y votó que Megacles y toda su familia, los Alcmeónidas, se exiliaran. Tal era la furia de los atenienses contra el arconte cuyos crímenes les habían causado infortunios
que incluso exhumaron los huesos de sus ancestros y los sacaron de los confines del Ática. La ciudad había sido profanada por el crimen que había cometido Megacles, y la gente sintió que nunca volverían a prosperar hasta que Atenas hubiera sido purificada. Pero la gran cuestión era encontrar a un hombre lo suficientemente sagrado como para llevar a cabo la ceremonia. Tras mucho hablar, decidieron hacer venir a Epiménides para pedirle que purificara la ciudad. Este hombre, cuando era apenas un muchacho, fue una vez a una cueva cerca de su ciudad natal y allí se tumbó para dormir. Sin embargo, en lugar de una siesta ordinaria, durmió 58 años sin despertarse ni sufrir ningún cambio. Cuando salió de la cueva, donde él creía que había pasado solo unas horas, se sorprendió al ver que todo le era nuevo y extraño. Todos sus parientes habían muerto, nadie lo conocía, y solo después de que hubiera pasado un tiempo se enteró de que había estado dormido 58 años. Este hombre era un poeta conocido, y como había dormido durante tanto tiempo, la gente creía que era un favorito de los dioses. Cuando los atenienses le pidieron que purificara la ciudad, acudió a hacerlo, pero cuando terminaron las ceremonias se negó a aceptar ninguno de los ricos presentes que la gente le ofreció en recompensa. En su lugar, les rogó humildemente que le dieran una rama del olivo sagrado que decían que la propia Atenea había plantado en la Acrópolis. Una vez terminados sus problemas, los atenienses empezaron a pensar en crear otras leyes menos severas. Esta vez eligieron como legislador a un hombre sabio llamado Solón, descendiente del noble Codro, y Solón aceptó. Solón era un hombre estudioso y reflexivo y había adquirido mucha de su sabiduría viajando y aprendiendo todo lo que podía de los pueblos que visitaba. Sabía tanto que todos lo llamaban sabio y le encantaba conocer y hablar con gente sabia. Solón cambió muchas de las severas leyes de Dracón, dispuso que los granjeros y los pobres no pudieran ser tratados mal por los ricos e incluso se preocupó por los esclavos. También dio a los atenienses una corte llamada Areópago. Allí estaban los hombres que juzgaban a todos los criminales y allí, por primera vez, una persona acusada pudo hablar en su defensa. Cuando alguien era acusado de alguna fechoría, se lo llevaba ante el jurado, que se sentaba bajo el cielo abierto de la noche. Allí no había luz y todo el juicio se llevaba a cabo en la oscuridad para que el jurado no se viera influenciado por la buena o mala apariencia del prisionero, sino que juzgara solo por las pruebas que tuvieran. Si el acusado era considerado culpable, también era sentenciado y ejecutado a oscuras, para que el brillante dios del sol, que conducía su carro dorado por el cielo, no se ofendiera al ver la triste muerte de un hombre. Todos los ciudadanos de Atenas, ya fueran ricos o pobres, podían votar, y como ahora se pagaba un salario a los hombres que ayudaban a gobernar la ciudad, incluso un hombre humilde, si era elegido para el tribunal, podía permitirse pasar tiempo en tareas públicas. Por orden de Solón se animaba a la gente a hablar en público, en el mercado, y como a los atenienses les gustaban los discursos, muchos de ellos llegaron a ser muy elocuentes. Solón vio que sus reformas funcionarían mejor si él no estaba allí para ver cómo las usaba el pueblo. Por tanto, hizo prometer a los atenienses que obedecerían sus leyes durante 10 años y reemprendió sus viajes. En los días de Solón, los hombres iban a menudo por las calles durante el festival de Dioniso, el dios del vino. Iban vestidos con pieles de cabras y manchados de vino y bailaban y cantaban canciones desvergonzadas en honor al dios. Estas canciones eran llamadas tragedias, que en griego significaba canciones de cabra, porque la cabra estaba consagrada al dios a quien honraban de aquella forma. La gente se divertía mucho con las desvergonzadas canciones y danzas de estos adoradores de Dioniso y se amontonaba la multitud alrededor de ellos para escuchar sus canciones y contemplar sus excentricidades. Tespis, un griego de gran inteligencia, se dio cuenta de cuán populares eran aquellas distracciones y para agradar al público dio con el primer teatro de aquel estilo. Al principio eran solo unos cuantos tablones puestos en caballetes para formar una especie de escenario al aire libre, pero Tespis luego construyó una cabina para que los actores, cuando no estaban en escena, no estuvieran a la vista del público. Las primeras representaciones eran muy simples y consistían en canciones populares actuadas de forma desvergonzada. Sin embargo, poco a poco,
las obras se hicieron cada vez más elaboradas y los actores trataban de representar algunas de las historias que contaban los narradores de historias. Alguna gente no aprobaba este tipo de entretenimiento y entre ellos estaba Solón, que decía que Tespis estaba enseñando a los atenienses a amar una mentira, porque les gustaban las obras que, por supuesto, no eran verdad. A pesar del desagrado de Solón, los actores continuaron tocando y poco después los mejores poetas comenzaron a escribir obras para representar. Los actores fueron haciéndose más hábiles y tenían muchos espectadores, aunque las mujeres no tenían permitido actuar, por lo que los personajes femeninos eran representados por hombres. Finalmente, para hacer sitio a los cada vez más numerosos espectadores de teatro, se construyó un enorme anfiteatro. Se dice que era tan grande que había asientos para 30.000 personas. Estos asientos estaban dispuestos en filas semicirculares de las que había 100, cada una un poco por encima de otra. La fila más baja de todas, cerca de la orquesta, estaba compuesta de 60 sillas de mármol. El anfiteatro estaba a cielo abierto y solo la escena estaba cubierta por un techo. Todas las obras se representaban durante el día. Las ruinas de este edificio, conocido como el Teatro de Dioniso, fueron excavadas en 1862 y desde entonces son visitadas a menudo por los turistas que van a Atenas. Los actores griegos empezaron a vestirse con disfraces y todos llevaban máscaras que expresaban las diversas emociones que deseaban representar. Las partes principales de las obras eran recitadas, pero de vez en cuando había partes cantadas. Algunas de estas obras eran tan tristes que toda la audiencia se deshacía en lágrimas, mientras que otras eran tan graciosas que todos se desternillaban de risa.